Hola a todos, bienvenidos a la clase de matemáticas. Yo soy el profe Edwin. En esta ocasión vamos a ver un tema de séptimo grado que corresponde a la sustracción de números positivos y negativos. Para entender un poco la sustracción, debemos comprender que la resta o sustracción es la operación inversa a la adición, es decir, es la operación inversa a la suma. Como podemos ver en esta imagen principal, si tenemos dos números que están en una adición, es decir, positivo 7 más negativo 4, podemos ver cómo es el sentido de la adición de dos números de distintos signos. Estos se restan y se le coloca el signo que tenga mayor valor absoluto. En este caso la respuesta es positivo 3 porque 7 es mayor que 4. Ahora bien, si tomamos la operación opuesta a esta, tendríamos positivo 7 menos positivo 4. Eso también es igual a positivo 3. Y como pueden observar, si en la operación original estamos adicionando negativo 4, lo podemos expresar como una sustracción. En este caso sería una sustracción no ya de un número negativo, sino que de un número positivo. De esta manera, quiero que puedan observar que el sentido de la sustracción es la operación opuesta a la adición, es decir, que si estamos restando, lo que debemos hacer es transformarla a una adición. Entonces vamos a entender cómo podemos sustraer los números positivos o negativos. Para restar un número positivo y negativo, debemos plantear la sustracción como una adición, es decir, en lugar de restar, lo vamos a plantear como la suma del valor opuesto al valor que está restando. De este modo, como en la nota en color verde, podemos ver que restar positivo 7 menos positivo 4 es lo mismo que sumar positivo 7 más negativo 4. Como pueden ver aquí, tomamos el opuesto, le cambiamos el sentido a la operación. Vamos a ver unos cuantos ejemplos para tener un mejor entendimiento del tema. En el ejemplo 1, miren cómo tenemos varios incisos. Y en este caso son ejemplos donde a un número le estamos restando un número positivo. Como podemos ver aquí, tenemos estos términos y en lo que debemos fijarnos es en el término que tiene asociado el signo menos, porque es ese término el que vamos a convertir. En lugar de expresarlo como una diferencia, lo vamos a expresar como una suma agregando el opuesto. Por eso es que después del igual se escribe positivo 5 más negativo 3. Es este término de aquí. Y como pueden observar, y de esta manera también están en colores para identificarlos de mejor manera, positivo 5 menos positivo 3 es igual a positivo 5 más negativo 3, teniendo en cuenta que la sustracción es la operación inversa a la suma, ¿verdad? Entonces vean cómo ese término, en lugar de pasar a restar el término que tenemos dentro de los paréntesis, que en este caso es positivo 3, pasa a sumar el opuesto de positivo 3. Aquí es necesario que tengan en mente y que siempre recuerden que el opuesto de un número negativo es un número positivo. Y el opuesto de un número positivo siempre será un número negativo. De esta manera podemos ver los otros ejemplos. El inciso B, por ejemplo, también tenemos dos términos. Y en este caso es positivo 10 menos positivo 5. Si lo expresamos como una adición, recordemos, es la operación opuesta. Entonces vamos a tener positivo 10 más negativo 5. Quiero que vean y que tengan en mente que el signo que está asociado al término también cambia. No solo cambia el valor que está dentro del paréntesis, también cambia el signo que está afuera. Estamos sustrayendo y pasa a sumar el opuesto del número que está restando. De esta manera ya podemos terminar la operación. Aquí hay un 10 positivo, aquí hay un negativo 5. Son de signos opuestos, entonces lo voy a restar. Y 10 menos 5 es 5, pero como
10 posee un mayor valor absoluto que 5, entonces sería positivo 5. Al final, siempre nunca olviden marcar la respuesta que encontraron. Ahora vemos un ejemplo con números negativos. Es el inciso C. Negativo 2 menos positivo 6 es igual a negativo 2 más el opuesto de positivo 6 sería negativo 6. Sé que se opera de la misma manera a pesar de que en el primer término hay un número negativo. En este caso, como ambos términos, miren aquí, ambos términos poseen el mismo signo, negativo 2 y negativo 6. Como ambos son iguales, recuerden la regla principal, signos iguales se suman, signos distintos se restan. Negativo 2 menos 6 es igual a negativo 8. Es como decir, yo debo 2 lempiras, pero también le debo 6 lempiras a otro compañero. ¿Cuánto debo en total? Como es una deuda representada con números negativos, sumamos los valores, no los restamos. Y con eso llegamos al último ejemplo. Negativo 3 menos positivo 7 es lo mismo que decir negativo 3 más negativo 7. Porque recuerden que la operación inversa a la resta es la suma. Y le vamos a sumar el opuesto. Entonces sería de positivo 7 a negativo 7. Y como ambos son negativos, miren que aquí hay negativo 13 que está menos 7, pues sumamos las cantidades, sería negativo 10. Ahora, en esta pantalla, en esta hoja, como pueden ver hay varios cuadros. Estos cuadros sirven de ayuda, es un repaso, es para que ustedes tengan la información presente. Por ejemplo, aquí están las partes de la resta, que son el minuendo, el sustraendo y la diferencia. En este caso, para el inciso D, que es este ejercicio de aquí, el minuendo sería negativo 3, que es este término de aquí. El sustraendo sería este de aquí, este término con el signo menos asociado. Y la diferencia sería el resultado, una vez realizada la operación. Aquí es necesario que ustedes recuerden este cuadrito azul que dice recordemos, si dos números poseen el mismo signo, se suman sus cantidades y se le asigna el signo en común. Y si dos números poseen distintos signos, se restan sus cantidades y se le asigna el signo que posea mayor cantidad, es decir, mayor valor absoluto. Vamos a ver otro ejemplo. Restar un número negativo. Y operamos de la misma manera, miren. En el ejemplo 2 tenemos positivo 7 menos negativo 2. Y para expresarlo, pues solo identificamos qué término tiene el signo menos. En este caso el signo menos está asociado a este término de aquí. Y ese va a ser el término que vamos a transformar, que vamos a reescribir. Entonces ya no diríamos positivo 7 menos 3, sino que diríamos positivo 7 más el opuesto de negativo 3 sería positivo 3. Como ambos son positivos, los sumamos. 7 más 3, 10. En el inciso B tenemos el mismo caso. Identificamos qué término posee el signo menos, en este caso es este término de aquí. Y como pueden ver, solo se reescribe el término que tiene el signo menos asociado fuera del paréntesis. Entonces quedaría como positivo 10 más positivo 2, que en este caso sería 10 más 2, 12. Positivo porque ambos son positivos. Vamos a ver el inciso C que está aquí abajo. Igual, identificamos qué término tiene el signo menos y tenemos negativo 8, este solo lo copio y este cambia. Más el opuesto de negativo 6 sería positivo 6. Estos como son diferentes, hacemos la resta normal y le colocamos el que tenga mayor valor. A 8 le quito 6, sería 2. ¿Quién es mayor? 8 o 6. 8. Este posee mayor valor absoluto, por lo tanto el signo sería menos. Aquí está el resumen
respecto al tema de la sustracción de números positivos y negativos. Dice que para sustraer números positivos y negativos debemos expresar la sustracción como la adición del número opuesto del sustraendo. Recuerden que el sustraendo es aquel término que tiene asociado el signo menos. Espero que les sirva de ayuda. Y ahora vamos a pasar con otro caso. Este caso es la sustracción con el número 0. El número le sumamos 0, pues no cambia en sí su valor. Y lo mismo si restamos 0 a cualquier cantidad, tampoco va a cambiar su valor, porque imagínense que tienen 5 naranjas y yo les quito 0 naranjas, pues van a seguir teniendo 5, ¿verdad? Pero caso diferente es cuando restamos de 0. Miren los primeros dos ejemplos. 0 menos positivo 3, como esto es una sustracción, observen aquí cómo este término de aquí tiene asociado el signo menos. Y esto sería igual a 0 más negativo 3. El 0 no posee signo, pero como están en una suma, pues tampoco va a cambiar el valor. Entonces lo copiamos, negativo 3. Entonces quiero que miren cómo el problema operativo pasó de restar un número positivo y el resultado cambió de signo. Obtuvimos como respuesta, como diferencia, número negativo. ¿Cómo interpretamos eso? Yo no tengo lempiras, pero le debo 3 lempiras a un compañero y se lo debo de pagar. Pero como tengo 0, 0 menos positivo 3 es igual a negativo 3. Quiere decir que yo lo debo. Es una forma de representar con la vida diaria los problemas utilizando los números positivos y negativos. Y eso ya lo vieron en las clases anteriores. Tenemos aquí otro ejemplo, pero esta vez restando un número negativo. 0 menos negativo 3. Miren cómo aquí el sustraendo o el término que tiene asociado el signo menos es este de aquí. Lo sé porque el signo menos está fuera del paréntesis. Entonces tenemos 0 más el opuesto a negativo 3, positivo 3. Entonces quiero que vean cómo la resta de 0 hace que los números cambien de signo. Pero restar 0 no afecta en nada a la operación. Como podemos ver en el ejemplo C, miren el ejemplo C y el ejemplo D. A positivo 3 le restamos 0, sigue siendo positivo 3. Y a negativo 3 le resto 0, sigue siendo negativo 3. Es para que se den una idea de que el 0 no afecta cuando se suma o resta, pero se afecta cuando se resta de él, ¿verdad? Y una aclaración. El número 0 no es positivo ni negativo, ya que solo es la referencia entre los números positivos y negativos. Da igual si lo escribimos con el signo más o el signo menos, porque solo representa la operación, si estamos agregando o si estamos quitando, ¿verdad? Bien, eso sería todo. Ya con eso pueden resolver los ejercicios del libro de la sección 2.7, 2.8 y 2.9. Yo soy el profe Edwin. Espero que te haya gustado esta clase y nos vemos en una nueva ocasión. Adiós.